La gracia, la misericordia y la paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día que el Señor nos ha brindado. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y este es su programa Mundo Cristiano. Mundo Cristiano es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana y está ubicada en la calle Espaillat número 86. Bendecimos a Dios por las misericordias que Él ha tenido para con nosotros y por las bendiciones y bondades que ha manifestado a nosotros, sus hijos, a través de su palabra, porque para eso estamos, para la administración de su palabra y para escuchar la voz de Dios que clama fuertemente desde la Escritura, porque eso es una gran realidad. La voz de Dios clama fuertemente desde la Escritura, diciéndonos: yo estoy aquí, ven y veme, ven y entiéndeme, ven y escudriñame, porque de eso se agrada a Dios y esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos a través de lo que Él ha manifestado en la palabra. Alguien me preguntaba en esta semana que por qué yo traigo esta serie de temas que he venido planteando sobre el crecimiento de una iglesia saludable, cómo desarrollar una iglesia saludable, y yo hablaba de varios conceptos que debemos tener bien claro. Primero hablaba del objetivo que yo busco con esto. No hay un objetivo, no busco beneficiarme, yo no me beneficio con esto, sino que lo que busco es, porque este día en este programa es un programa básicamente dedicado a los temas pastorales, por lo tanto tengo que trazar la escritura desde los temas pastorales. Entonces me preguntaban, pero ¿por qué estás dedicado a estos temas? Y mi respuesta fue básicamente para poder entender cómo el secularismo se ha metido en las congregaciones el día de hoy y que es necesario que volvamos a la Escritura y que entendamos la posición bíblica de la palabra de Dios en todos estos aspectos y cómo la iglesia ha venido desconectándose paulatinamente de lo tradicional, de lo clásico. La iglesia se ha venido desconectando y entonces se ha venido secularizando más y más. Alguien podría preguntar, entonces, pero no entiendo a qué te refieres con secularismo. A ver, déjeme explicar esto, porque el secularismo básicamente se ha convertido en una doctrina el día de hoy que habla de todo lo que tiene que ver, todo lo que se relaciona con lo secular, con la vida, con las costumbres del siglo o del mundo, del siglo moderno, del mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso lo hemos traído y lo hemos introducido en la iglesia, y entonces la iglesia se ha vuelto una iglesia secular, ya no una iglesia espiritual que crece bajo los principios de la palabra del Señor y bajo la guianza del Espíritu Santo, sino que hoy depende mucho de las estrategias que usamos nosotros, los pastores y los líderes, para hacer que la iglesia crezca o para hacer que la iglesia se vea moderna o para hacer que la iglesia atraiga al público, cuando esto no debería ser el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es presentar al único y sabio Dios y a su Hijo Jesucristo, el cual es la única puerta, el único camino que conecta y que lleva al Padre. Y esto se hace por medio del arrepentimiento del hombre, exponiéndole al hombre sus pecados, su condición delante de Dios y cómo Dios lo ve. Y entonces el Espíritu Santo convence al hombre de su condición y esto trae al hombre al arrepentimiento. Ese es el trabajo de la iglesia: exponer la verdad escritural marcada en la palabra y no atraer a la gente con temas que el mundo presenta, que el mundo proyecta, entendiendo que la gente se va a quedar aquí por eso. Por eso las iglesias el día de hoy están llenas, y eso es una bendición, de que la iglesia están llenas. Pero la pregunta aquí que debemos hacernos: ¿realmente están llenas y estamos concentrados en enseñar a la gente sobre la palabra de Dios? ¿Están madurando las personas?
¿realmente están madurando la gente? ¿O tenemos una iglesia llena de niños? Entonces, usted sabe que cuando hay una iglesia llena de niños hay muchos desórdenes. Todos los que hemos trabajado con niños y lo que nosotros llamamos los campamentos de niños o las escuelas de verano de niños, sabemos que vienen 100, 200 niños a la iglesia y que controlar a esos niños es un poquito difícil porque ellos no pueden estar tranquilos, no están quietos. Bueno, las iglesias el día de hoy están con este secularismo, lo que ha traído es cantidades de niños, gente sin conocimiento de la palabra de Dios a las iglesias, que no entienden los misterios de Dios, que no entienden las formas de Dios, que no entienden al Dios manifestado y expresado en la palabra de Dios, pero que tampoco hay alguien que le explique sobre este Dios, porque estamos concentrados más bien en darle a la gente lo que ellos quieren, el espectáculo, el show, y no en darle a la gente la palabra de Dios, los pensamientos de Dios y los dichos de Dios. Entonces, esta es la razón por la que yo estoy trabajando estos temas que hablan del desarrollo, el crecimiento de una iglesia saludable, usando el libro de Mark Dever, Pastor Mark Devers, que habla de esto. El objetivo básicamente es cambiar la manera en cómo nosotros los pastores estamos liderando nuestras iglesias y reenfocar básicamente la atención del pastor para que ayude a la iglesia a que ésta pueda crecer sanamente. Pero para esto hay que reconectar al pastor con la palabra y reconectar la iglesia con la palabra. Cuando la iglesia crece sin la palabra, es un crecimiento que va a ser efímero y momentáneo. No va a ser un crecimiento duradero en el tiempo, sino que va a ser un crecimiento como cíclico. Voy a subir y desde que la gente se canse de los shows y que vea que no hay una fuente que lo haga mantenerse, pues se van a ir. Entonces, en las iglesias hoy lo que se está dando mucho es eso. Mucha gente se convierte, mucha gente entra, pero así mismo, como entra la gente, así mismo se va. ¿Por qué? Porque no los estamos fundamentando donde deberíamos fundamentarlo, que es en la palabra de Dios. Otro de los objetivos que tengo cuando expreso estos temas es proveer una cultura educacional, cosa que se pueda discutir no solo en las iglesias, sino que también los pastores se puedan sentar con sus líderes a discutir esto, a debatir esto, sobre todo estos elementos de educación dentro del pueblo, para que la iglesia pueda crecer tanto como Cristo enseñó a los discípulos, para que ellos puedan guiar a las iglesias viendo el fundamento correcto, que es la palabra del Señor. Entonces, viendo todas estas perspectivas, por eso es que hemos hablado de una predicación expositiva, hemos hablado de una teología bíblica, hemos hablado del entendimiento bíblico de las buenas nuevas, del entendimiento bíblico de la conversión, del entendimiento bíblico del evangelismo, del entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, del entendimiento bíblico de la disciplina en la iglesia y también de un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Que hacia allá es que voy el día de hoy. Yo quiero otra vez quiero apuntalar este tema, porque hubieron cosas que la semana pasada no quedaron claras y entonces es bueno tomarlo ahora y aclararlo. Por eso empecé hablando del secularismo y de la importancia del crecimiento de una iglesia, del crecimiento saludable de una iglesia. Entonces, una de las preguntas que debatíamos la semana pasada era sobre la santidad como evidencia del crecimiento. ¿Y a qué me refería con esto? Porque al parecer no quedó claro este punto. A ver, nos damos cuenta de que una congregación está creciendo verdaderamente en la palabra de Dios, número uno, por los frutos que lleva. Los frutos deben notarse en la vida de la iglesia y debe hacerse manifiesto en que los miembros de esa iglesia, cuando salgan a la calle, manifiestan el fruto de paz, de bondad, de amor, de misericordia, de gozo que se le está enseñando en la iglesia. Pero ¿qué pasa si eso no se está enseñando en la iglesia? Bueno, pues el fruto que van a llevar no es ese.
Y esto hay que debatirlo, hay que rebatirlo, porque mucha gente suele enaltecer la figura del pastor y en la mayoría de los casos ese pastor no está enseñando a las ovejas, no le está dando el alimento correcto a las ovejas, sino que vuelve otra vez al mensaje secularizado, cuando debería haber un mensaje expositivo claro de la palabra de Dios. Es cierto que en las iglesias están llenas ahora mismo de psicología, de filosofía, de pensamientos trascendentes, y parecería más bien un club de crecimiento y desarrollo personal que un lugar espiritual donde se adora a un Dios espiritual manifiesto en 3 personas y donde se crece juntamente, porque el crecimiento es una señal de lo que se está enseñando. Yo le comentaba a alguien que me dijo que en su iglesia estaba pasando por algunos problemas, habían unos temas se estaban manifestando unos temas de homosexualidad y lesbianismo en la iglesia, y una de mis preguntas fue: ¿qué le estás enseñando a la gente? Porque la gente va a producir un fruto dependiendo de la enseñanza que esté recibiendo. Entonces la enseñanza debe apuntalar hacia el pecado, hacia derribar el pecado y a construir la mente de Cristo en la vida de los miembros de la iglesia. Por esa razón, cuando salen a la calle, la santidad debe ser la evidencia primaria. La santidad de una persona debe ser la evidencia primaria de que Cristo está siendo expuesto en la vida de esa persona. Y aunque no crezcamos en números, si hay un cambio radical en la vida de una persona, entonces el crecimiento que está pasando esa iglesia es un crecimiento basado en la palabra de Dios, y no se quiere mayor crecimiento que ese. Yo no quiero un crecimiento, como pastor se lo digo y se lo digo en realidad, yo no quiero un crecimiento numérico en la iglesia cuando hay mucha gente, pero que no se está predicando la palabra de Dios y que no se está entendiendo sobre todo. Y no se entiende porque al parecer no se explica bien, no se predica bien, no se expone correctamente. Entonces, lo que prefiero en este punto es porque esto trae un reto a la vez al propio pastor y al liderazgo. Cuando la palabra de Dios es expuesta constantemente, va a llegar un momento en que vamos a crecer lento. Va a haber poca gente que va a venir y se va a convertir. No te preocupes, tu trabajo, el crecimiento no te toca a ti, amado pastor. Haz lo que tienes que hacer, y es darle a la gente a Jesucristo tal como está en la palabra. El apóstol Pablo dice: yo me he propuesto una sola cosa, y esta es predicar, hablar de Cristo y de este crucificado. Ahora, ¿el crecimiento depende de ti? No, da tú la palabra. No secularices en este punto, no busques estrategias nuevas, y es un consejo que te doy de parte del Señor. No busques estrategias nuevas. Solamente expón la realidad, la verdad del Cristo crucificado como único camino al Padre. Y el Señor se encargará por medio de su Espíritu Santo de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es lo que me dice la Escritura que pasaba en el siglo I de la iglesia. Entonces, sí debemos enfocarnos en este punto de hacer que la gente crezca, pero en la santidad. Y para eso hay que predicarle a la gente la verdad de Cristo, y ellos tomarán esa verdad, y esa verdad producirá frutos, y ellos vivirán a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que se llama caminar en santidad, vivir a la luz de la palabra de Dios, siempre agradando al Señor. ¿Ok? Entonces, hay un tema aquí también que no ayuda al crecimiento, y es olvidar o descuidar la disciplina bíblica correcta. Si alguien comete falta, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos disciplinando de acuerdo a la palabra de Dios o lo estamos dejando pasar por alto? Entonces, cuando descuidamos el tema de la disciplina dentro de la congregación, lo mismo que cuando descuidamos el tema de la enseñanza del evangelismo, cuando descuidamos el tema de la enseñanza del discipulado y de discipular a la gente, lo mismo que cuando descuidamos el tema de la predicación expositiva y tener la mente en la enseñanza constante de la palabra de Dios,
El primer ministerio de una congregación que necesita, que desea crecer, debe ser la enseñanza. No debe descuidarse del tema de la enseñanza. De hecho, el llamado del apóstol Pablo a Timoteo fue específicamente sobre la enseñanza. Si vas a poner a alguien en una posición de pastorado, de ministerio, entonces ocúpate primero de que esa persona sea apto para enseñar. Eran las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la enseñanza es parte vital en el desarrollo y crecimiento de una congregación sana, amados hermanos. Y esto no lo podemos obviar, nunca se puede obviar. Y porque la enseñanza es la que hace que constantemente la gente crezca y que la gente conozca a Dios. Entonces, de esto mismo es lo que nos acuerda el apóstol Juan cuando escribe en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5, dice que los del mundo hablan según el mundo y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos según Dios. Nosotros hablamos según Dios y por eso el que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Atención a estas palabras porque se hacen tan prácticas el día de hoy. Otro tema es el crecimiento juntos como comunidad. Cuando en el tema del crecimiento no solo vale que yo como persona crezca solo, que yo me llene de conocimiento. De nada sirve que yo me llene de conocimiento y que mi hermano que está sentado al lado mío no entienda. Entonces, aquí es donde entra un fruto del Espíritu como la paciencia, que dice que yo tengo que llenarme de paciencia y enseñarle al hermano hasta que él lo entienda, hasta que él aprenda. Y hacerlo con amor, no debo enojarme, porque ahí es donde entra también el dominio propio. Debo hacerlo con amor. Te explico, no entendiste, te lo explico otra vez, te lo explico 8 veces, te lo explico 10 veces, te lo explico 1.000.000 de veces y ojalá que en el 1.000.001 tú me digas, ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque así yo le estoy extendiendo la mano a mi hermano para que él juntamente conmigo crezca, amados hermanos. Esto es impresionante lo que la palabra de Dios nos lleva a hacer, nos lleva a crecer juntos, a crecer en comunidad, a crecer en koinonía, porque si no crecemos en koinonía, entonces obviamos, dejamos de ser la iglesia del Señor. Otro punto es que existen en las iglesias el día de hoy mucha apariencia de crecimiento. A ver, y aquí es donde hay un serio problema en el tema de la apariencia de crecimiento, porque manifestamos hacia afuera que estamos creciendo. Y a veces nuestro objetivo es enseñarle a los de afuera que estamos creciendo o por publicidad o por lo que proyectamos en nuestras redes sociales o por cómo nos referimos a la congregación. Y con esto lo que buscamos es que otras personas de otras congregaciones vengan a nuestra congregación y manifestamos un falso crecimiento porque el llamado de la iglesia no es a pescar en freezers. Otra vez lo voy a repetir. Pescar en freezer es pescar los peces que ya alguien pescó. El trabajo de la iglesia es salir al mundo y convertirse en pescadores de hombres, como el Señor resucitado le dijo a Pedro. Voy a hacer de ti pescador de hombre, a Pedro y Andrés, que eran pescadores. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el entendimiento bíblico del evangelismo es poder atrapar, poder expresar, poder manifestar y enseñar al Cristo resucitado a las vidas que no conocen a Cristo o que están alejadas. Ahí es cuando se hace celebración en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando un alma viene a los pies de Cristo aceptándolo como Señor y Salvador. No es importante, bueno, sí es importante para la iglesia que alguien quiera congregarse en la iglesia, pero no debe ser el objetivo de la iglesia, porque a veces los que vienen de otras congregaciones a unirse a una congregación vienen con serios problemas de entendimiento, de conocimiento y a veces hasta de prácticas de las disciplinas cristianas.
Y entonces eso retrasa mucho el avance de la iglesia, porque debemos detenernos por amor al hermano y por la coinonía y queremos crecer juntos a enseñarte. Es decir, el que viene del mundo aprende más rápido que el que viene de otra congregación. Por eso yo suelo decirle a la gente de otras congregaciones, créese tranquilo en tu congregación, a menos que no haya un problema bastante serio, que tengas que volar el pasto, volar de tu potrero a otro potrero donde haya hierba, pero quédate ahí, porque no es nuestro interés que la gente de otras congregaciones venga ya a sus congregaciones, sino que pelea tu pleito en tu congregación. Nuestro interés como iglesia debe ser atraer hacia Cristo a aquellos que están alejados de Dios, aquellos que no conocen a Dios. Entonces, es ahí donde muchas iglesias manifiestan apariencia de crecimiento cuando presentan números, pero de todos esos números pueden decir, bueno, se convirtieron en este año 500 personas, pero de esas 500 personas vinieron de otras iglesias 400 y se aceptaron al Señor a solo 60 porque los otros 40 eran descarriados. Y está bien que los descarriados se conviertan, pero entonces lo que tú estás presentando son números inflados de un aparente crecimiento. Realmente no has crecido, porque el objetivo de la iglesia no debe ser hacia los hermanos de otras congregaciones, como muchos tienen por costumbre. En las iglesias de Dios no tenemos eso por costumbre. Las iglesias de Dios, me refiero a las iglesias que realmente aman a Dios y que tienen a Dios en su corazón y que entienden el llamado de ir y rescatar las vidas que no conocen a Dios. Entonces, ese no es el objetivo de las iglesias que aman a Dios, sino que el objetivo es poder expresarle el evangelio a los perdidos verdaderamente y no presentar números, porque esto entonces sería apariencia de crecimiento. Un último punto es para manifestar el interés por promover el discipulado y el crecimiento, es que Dios sea o debe ser glorificado en el crecimiento de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la iglesia crece no es para la gloria del líder que está a cargo de la iglesia. De hecho, esto se vuelve orgullo vano, y el orgullo es pecado. La palabra del Señor enseña que Dios desprecia al soberbio, lo mira de lejos, al orgullo, al orgulloso, al altivo. Entonces, el crecimiento de una iglesia no es para orgullo del líder, sino que el crecimiento de la iglesia debe ser para bendición del pueblo y para la gloria de Dios. Porque en este punto, el que debe ser glorificado siempre es Dios. Cuando alguien viene a Cristo aceptándolo como Señor y Salvador, el que debe ser glorificado, la gloria sea para Él, ahora y para siempre, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. La gloria sea para Él ahora y siempre. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es ser mensajeros, pero quien hace el cambio en las vidas es el Espíritu Santo de Dios. Quien convence a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Quien trae las personas a Cristo es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Porque hoy se usa mucho uno tomarse la gloria y llamarse a sí mismo el Padre. Yo soy tu Padre espiritual. En la Biblia no existe eso, mis amados. En la Biblia lo que existe es que nosotros somos mensajeros de Dios y que el Espíritu Santo es el que cambia las vidas. Cuando el mensaje es expuesto de manera correcta, cuando el mensaje es explicado de manera expositiva, con un entendimiento bíblico correcto de lo que estamos haciendo. Entonces, el reto aquí es que los pastores se vuelvan a la palabra de Dios, que prediquen la palabra de Dios, que enseñen la palabra de Dios, y les aseguro, les garantizo que el crecimiento de su iglesia está bajo el poder de Dios y bajo la obra del Espíritu Santo de Dios. Yo con esto termino, mis amados hermanos, dándoles gracias a ustedes, los que nos escuchan por Radio Ven 105.5 FM y los que están conectados en nuestro canal de Facebook. La gracia y la paz del Señor sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Amén.